la radio en nuestro contexto. Recording is on. En nuestro contexto, la radio como la conocíamos, bueno, la radio es un medio de comunicación que tuvo su primera emisión por allá el 24 de diciembre de 1906, ya va más de 100 años de que tengamos un medio de comunicación llamado la radio. Es un medio que ha cambiado a través de los años fundamentalmente. La radio que conocíamos de pequeños, de jóvenes, no es la radio que conocemos actualmente. Esta radio de hace mucho tiempo, recuerden ustedes que nos sentábamos en la casa con una radiola en la sala con los abuelos a escuchar la radionovela Calimán, qué sé yo, algunas otras radionovelas, o escuchar el noticiero, sobre todo en las regiones en donde los medios de comunicación, el que más impacto y penetración tenía era la radio por encima inclusive de la televisión. Actualmente eso ha cambiado. Tener radio, hacer radio, o sea, se requieren dos líneas, digamos, en contraposición. Uno es los oyentes y quienes hacen radio, quienes hacíamos radio. Esto requería de unos elementos específicos, es decir, no cualquiera podía tener una emisora en su casa. Había que tener micrófonos, había que tener consolas, había que tener transmisores. Les voy a pedir que cerremos un momento sus micrófonos. Para todos, por favor, cerremos sus micrófonos, les agradezco mucho. Perfecto. Y les voy a solicitar, por favor, si me ayudan con sus micrófonos, cerrando sus micrófonos. Tenemos mucho ruido de fondo y así es difícil. Bueno, la radio entonces ha venido pasando a través de una serie de procesos. Al comienzo tener una radio en casa no era fácil. Ya vamos a ver cómo esto ha cambiado a través de los años. A distancia, digamos, se requería, era un medio que transmitía a distancia, era un medio de comunicación que le transmitía a muchas personas que estaban sentadas en su sala, porque no existían los radios portátiles. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hacíamos radio nos dirigíamos a muchas personas, ¿no? Entonces les hablábamos de ustedes. La radio de hoy ha generado, la tecnología ha generado una cantidad de procesos, de cambios, de dinámicas que nos han permitido repensar todas estas formas de hacer la radio. Para hacer radio hoy ya ni siquiera se necesita tener una emisora, ya no se necesita tener los super micrófonos, ya no se necesita tener un transmisor de radio, ya ni siquiera se necesita tener sistemas de grabación super ultra avanzados con una consola de 48 canales, con 5 micrófonos, con 40 periféricos. Digamos que todo eso se ha reducido a un celular. Ustedes pueden entrar a través de una plataforma podcast y pueden entrar, por ejemplo, a Spreaker.com, y en Spreaker.com descargan una consola, y en esa consola van a tener varios canales en donde pueden colocar ahí su música por un canal, cortinas por el otro, locución por el otro, y pueden transmitir en directo, y eso no les vale absolutamente nada. Es decir, el revolcón de la radio ha sido tal que lo hemos llamado en los últimos tiempos la democratización de la radio, y ya vamos a verlo un poco más adelante. Es un medio que, como ya no le transmite a muchas personas, antes era prohibido hablarle a los oyentes de tutearlos. Ahora le estamos hablando a una persona, porque la persona que escucha radio lo escucha con audífonos. Entonces, podemos hablar de manera directa, le hablamos a usted, te hablamos a ti, estamos manejando un discurso mucho más cercano, mucho más íntimo, ¿no? Y el instrumental pues es muy básico, ya no necesitamos de todos esos grandes equipos, no, necesitamos simplemente de pequeños equipos, celulares, micrófonos, y entre más lo tecnifiquemos, pero ya no es todo ese armatroste que vale una cantidad de millones, no, ahora puede ser un poco más sencillo, más económico y mucho más cercano. La radio de antes era una radio de una sola dirección, en donde las personas que transmitían allá en ese edificio con una gran antena en su techo nos daban algo, nos contaban cosas, nos ponían música, y nosotros
recibíamos. La radio de ahora es una radio en donde nosotros podemos pedir, podemos opinar, en donde los oyentes tienen esa bidireccionalidad, ¿no? Ellos nos transmiten, pero nosotros también solicitamos, también exigimos, también pedimos, también participamos de esa radio, de esa construcción. Pero bueno, vamos a hablar sobre qué es hacer radio. Ya identificamos un poco las necesidades que puedan tener, esas grandes diferencias que puedan tener quienes hacen radio, quienes escuchan radio y esa necesidad de cercanía que debemos tener con nuestros oyentes. Quiero ponerles un símil. Y ese símil es, imagínense ustedes una torta, quienes de ustedes cocinen, quienes de ustedes imagínense que van a hacer en su casa una torta, y que sea una torta de chocolate. Y entonces para hacer esa torta necesitamos comprar ingredientes. Esos ingredientes van a ser, qué sé yo, vamos a comprar huevos, vamos a comprar harina de trigo, vamos a comprar el chocolate para derretirlo y hacerle una cobertura súper rica, vamos a colocarle arequipe en el centro, vamos a colocarle almendras, bueno, una cantidad de ingredientes deliciosos. Esa torta de los ingredientes va a depender que mi torta sea rica, se expanda, sea mucho más deliciosa, mucho más atractiva para sus comensales, ¿verdad? La radio básicamente es lo mismo. La radio tiene una serie de ingredientes que entre más nosotros conozcamos, vamos a tener la posibilidad de hacer que esa torta final, que es un programa de radio, sea más rica y más atractiva para los oyentes. Lo que quiero mostrarles hoy es los ingredientes de la radio de hoy. ¿Cómo hacemos la radio de hoy y cómo vamos a ir mezclando y jugando con esos pequeños ingredientes para que su torta hecha un programa radial, su programa radial hecho una torta, sea rica para sus oyentes? Entonces, esa radio tiene un lenguaje específico, a lo que llamamos el lenguaje radiofónico. Vamos a hablar especialmente de ese lenguaje radiofónico. Ahí está, tienen ustedes la definición técnica de Armand Balsebre, uno de los importantes estudiosos de la comunicación, en donde nos habla de algunos elementos que quiero que analicemos un poco y quiero contarles un poco sobre ellos en la tarde de hoy. Existen elementos básicos que muchos de los estudiosos y analistas de la comunicación dicen que son imprescindibles. Yo concuerdo con ellos en que estos sean imprescindibles. Son 6 elementos de los lenguajes, del lenguaje radiofónico, de los cuales 3 son imprescindibles: la palabra, la música y los efectos sonoros. Comencemos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, existen otros 3 de los cuales hablaré un poquito más adelante. Algunos dicen que el silencio, el ruido y la tecnología hacen parte de esos ingredientes de esta torta. Bueno, hablemos de la palabra. La palabra, como ustedes saben, pues es el eje máximo de la radio en nuestro país. La radio se ha basado durante mucho tiempo en centrarse en charlas, en coloquios, en establecer comunicación tú a tú con los oyentes, a través de entrevistas, a través de cubrimientos y a través de locuciones de quienes hacen la radio. La palabra en el lenguaje radiofónico, según muchos autores, es el principal elemento de esta gran torta, de esta rica torta llamada programa radial. Yo creo que la radio y la música están muy cercanas como elementos principales. Sí, la palabra está un poquito más arriba y tal vez un escalón más abajo podemos encontrar a la música. Hablemos entonces de la música. La música, bueno, ustedes ya saben, ¿qué sienten ustedes cuando escuchan música? ¿Los mueve el cuerpo cuando escuchan música? Quiero ponerles un ejemplo. Y ese ejemplo es, piensen ustedes que están viendo un video. Y ese video, pongámosle un tema. El tema de ese video va a ser las iglesias. ¿Listo? Y si ustedes están viendo las iglesias, ¿qué esperan ver detrás del presentador? Una iglesia, ¿verdad? No estarán, el presentador no puede poner detrás de él una piscina, un centro comercial. Si el tema principal son las iglesias, lo mínimo que debe ponernos es la iglesia. Lo mismo pasa con la música. ¿A qué me refiero? Que la música en la radio no es un relleno. Es decir, yo no voy a hacer un programa musical, yo saco 5 CDs de mi casa, llego y le digo al productor, póngase ahí el corte 1. No. Esa no es una radio seria, esa no es una radio responsable y esa no es la radio que queremos hacer. ¿Por qué? Porque la radio contemporánea es una radio que todo el tiempo está pensada en apoyarse en todos estos elementos. Entonces, si usted está hablando de
Música clásica, de fondo en música clásica, ¿verdad? Si está hablando de deportes, debajo no va a haber música clásica. Debajo va a haber algo que me lleva a un cierto dinamismo, que me está brindando cierta fluctuación, que me está llevando una función rítmica. Bueno, veamos entonces dos funciones muy importantes de la radio. La música tiene dos funciones, bueno, tiene muchas funciones, pero yo quiero resaltarles dos funciones. Según Lidia Camacho, que es una de las grandes pensadoras de la radio, la mexicana Lidia Camacho fue directora de Radio Educación de México, actualmente es la directora de la Fonoteca de México y fue la promotora de las radios indigenistas en México, que es una de esas ejemplos de radio comunitaria que existen en el mundo por su organización, por su apoyo estatal. Lidia Camacho nos habla de dos funciones en su libro sobre la imagen radiofónica. Nos habla de una función descriptiva y es precisamente eso de lo que yo les hablaba. La función descriptiva de la radio es que lo que está sonando de fondo debe ser un complemento que lo ayude a usted a reforzar eso que usted está diciendo. La radio de hoy no es una radio que ponga musiquita de relleno, de fondo. Siempre, absolutamente todos los elementos deben estar meticulosamente pensados para que el mensaje que les estemos llevando a nuestros oyentes sea el mensaje correcto y sea un mensaje lo suficientemente sólido, reforzado para evitar interpretaciones incorrectas. Entonces, si usted puede colocar de fondo un tema musical con una estrofa específica, que usted termine y suba la estrofa, suba el coro cantando algún mensaje que relacionado a lo que usted está diciendo, eso es una radio descriptiva, es una función descriptiva de la música. Y es importante empezar a asumir ese reto de hacer una correcta musicalización, porque estos programas son los programas que se están escuchando en el mundo. Y la otra función es una función más rítmica. Y lo que les decía, si ustedes tienen un programa de deportes, no están hablando en un tono específico y entonces ese es mucho más rápido el tono en que ustedes están hablando. La música que se va a colocar en ese tipo de programación, de programas y para complementar los discursos, no es una música lenta, no es una música clásica, no, es una música que me está llevando, ¿no? Cuando ustedes escuchan un vallenato, sienten algo. Cuando ustedes escuchan una balada romántica, sienten algo. Cuando ustedes están escuchando música clásica, la usan para algo en especial. ¿Por qué? Porque la música en general tiene una función rítmica, una función de despertar sensaciones y sentimientos que ustedes tienen que aprender a aprovechar para que el mensaje que estén dando lo puedan reforzar y llegue y se quede. Y cada vez que ustedes lleven a sus oyentes un producto comunicativo, esté compuesto de elementos de altísima calidad, ¿no? Si esa torta yo lo hago con elementos que no tienen muy buena calidad, pues la torta al final no va a saber rico. Pero si yo hago mi torta con excelentes ingredientes, al final todo el mundo va a decir, ay, yo mañana quiero más torta de esa. ¿Listo? Y eso es lo que esperamos con nuestros programas de radio, que está tan bien hecha y con tan buenos ingredientes que mañana nuestros oyentes van a querer volver a escucharnos. Y de ahí en adelante viene la monetización, viene la sintonía, viene el rating, viene el posicionamiento. Es decir, de mí depende y de mi responsabilidad como productor, depende que mi producto sea un éxito. Bueno, si empezamos a descuidar pequeños detalles, apague y vámonos, porque en el FM hay un montón de programas y un montón de emisoras que si usted da papaya, al oyente solamente le cuesta un botón cambiarlo. Y usted está perdiendo una oportunidad con un oyente. Los efectos sonoros, ese es otro de los elementos importantes. ¿Ustedes recuerdan las radionovelas en donde decía el narrador que Juan camina 3 pasos y abrió lentamente la puerta? Y sonaba la puerta. Bueno, eso digamos que ya no existe en la radio contemporánea, porque ese es un lenguaje concreto. Hace muchos años, en ese proceso de experimentación del lenguaje concreto, no se tenía pensado que el oyente era un sujeto que podía interactuar de muchas formas con nuestro programa de radio. No necesariamente aunque el oyente nos llamara.
sino que el oyente también debíamos dejarlo pensar y que no debía y que no teníamos que darle todo mascadito. Entonces simplemente el oyente se sentaba y nosotros el narrador le contaba todo y el sonorista, la persona que se encargaba de los efectos sonoros, me complementaba todo lo que yo estaba diciendo. Entonces, si el narrador decía, abrió la puerta, el de los sonidos me colocaba la puerta abriendo, caminó 5 pasos y me ponía los pasos. Y entonces Margarita gritó, ¡ah! Y colocaban el grito. Ahora la radio moderna hace partícipe al oyente. ¿A qué me refiero? Que ya no tenemos que poner el grito, el oyente se lo tiene que imaginar. Entonces, Margarita gritó, pero no tengo que poner el grito. Dejen que el oyente se imagine el grito, porque el grito de mi Margarita no va a ser el mismo grito de la Margarita de ustedes. Ustedes conocen una Margarita, no lo sé. Eh, Ustedes de pronto están acostumbrados a sentir pasos sobre madera, yo sobre cemento. Entonces los pasos que yo sé, a los que estoy acostumbrado son diferentes. Si yo les pongo unos pasos específicos, estoy limitándole la opción de pensar y de alimentar su propio paisaje sonoro. Ahí empezamos con un término importante, que es el de paisaje sonoro. Bueno, entonces, los efectos sonoros permanecen aún en la radio de hoy, pero no son los efectos como se usaban antes. Antes era un lenguaje concreto, ahora es la posibilidad de colocar ciertos efectos que despierten sensaciones y generen un punto de giro. Bueno, el silencio. La radio comercial asegura aún hoy que el silencio es un bache. Y la invitación que tenemos para ustedes a partir de hoy es que ¿ustedes se han dado cuenta cómo yo hago unas pequeñas pausas en mi charla? ¿Por qué las hago? Yo podría echarles toda la carreta así perfectamente para que ustedes sigan y me escuchen. Yo estoy haciendo unas ciertas pausas porque quiero que ustedes decodifiquen mi mensaje. Bien, yo los pongo a ustedes también a pensar. Yo les hago preguntas. No necesariamente espero su respuesta, pero los estoy retando a que por un segundo piensen. Entonces, esto es uno de los grandes retos que tiene la inmersión del silencio en nuestra radio de hoy. La radio de hoy, la radio moderna, la radio contemporánea en el mundo, está dejando espacios breves en la locución, espacios breves en la musicalización. Ya no pegamos tanto la música y no la mezclamos la una con la otra, sino que le damos pequeños espacios muy cortos a la música entre tema y tema. Colocamos spots, colocamos clips en nuestra programación de nuestras parrillas. En vez de tanta cuña, colocamos unos clips que ya les voy a contar qué es eso. Y el silencio ha adquirido un peldaño muy importante, una escala muy importante dentro de estos ingredientes de qué es hacer radio. ¿Por qué? Porque es la oportunidad para que mi oyente piense y decodifique lo que yo le estoy diciendo. La radio tiene un gran defecto. Piensen ustedes cuando están leyendo un libro. Cuando ustedes están leyendo un libro, ustedes van siguiendo la letra, van siguiendo la lectura del capítulo, pasan la página y no entendieron algo y dicen, no entiendo, me voy a devolver y se devuelven la página. ¿Qué pasa en la radio si usted no entiende algo? Se fregó, mijo. Entonces, ¿qué toca hacer? Que ustedes como realizadores no den la posibilidad de que el oyente se les pierda por un segundo. Y si yo le doy esas pausas, pequeñas pausas de silencio a mis oyentes, pues les estoy brindando, les estoy dando una invitación a que decodifiquen rápidamente. Bueno, el ruido. En este momento yo tengo el micrófono de alguno de ustedes abierto. Ahí tengo un ruido. Yo no quisiera tenerlo, pero lo tengo ahí en el fondo. ¿Listo? O sea que, y esto mismo pasa en las producciones. A veces un pequeño ruido, el carro que pasó, hay cosas que yo no tengo necesariamente planeadas, el avión que pasa, hay cosas que yo no tengo planeadas dentro de mi guión, dentro de mi libreto, pero pueden pasar. Entonces, obligatoriamente el ruido está presente. Hay que tratar de minimizar el riesgo de que haya ruido, pero siempre va a aparecer un ruido, el ruido de las hojas, el ruido del esfero, el ruido de la respiración del locutor. Hay cosas que, entonces, obligatoriamente hay que meterlo dentro de los ingredientes de esa torta. Y el último elemento de esa torta
es la tecnología. Muchos de los académicos y estudiosos de la comunicación y en especial de la radio dicen que la tecnología no debería ser un elemento. Hay algunos otros de los cuales yo hago parte y decimos que la tecnología es un elemento vital para la producción radial. ¿Por qué? Las voces, por ejemplo. ¿Cómo estamos grabando las voces actualmente? Antes era en máquinas de carrete abierto, máquinas de tubo, en cintas de cassette. Y luego empezamos a evolucionar con la tecnología y hoy grabamos a través de software digitales de, no sé, Audition, Soundforce, Pro Tools, grabamos en computador y la modificamos. Ahí podemos quitar los errores, le podemos subir un poquito a la voz. Particularmente yo a mi voz le quito un poquito de agudos, le bajo un poquito el tono, le doy un poquito de dinámica y mi voz suena mucho más bonita. Y a través de la tecnología yo me puedo ayudar para que mi locución sea mucho mejor. Lo que hacen los cantantes hoy, se ayudan un montón, llámenlo autotune, llámenlo como quieran, pero los cantantes de hoy no son los mismos cantantes de hace muchos años, en donde la voz era perfecta y eso nos pasa también a los locutores. Ya no tenemos una voz perfecta porque, acuérdense, y se los voy a repetir un poco más adelante, no existen voces malas. Y la tecnología se hizo también para echarnos una manita a los que no tenemos la mejor voz. Bueno, de entrada todos decimos que nuestra voz no es bonita. Yo no sé si a ustedes les pasa. La primera vez que uno escucha su voz, uno dice, ¿y esta es mi voz? Entonces, muy pocas veces a nosotros mismos nos gusta nuestra voz. Le gusta mucho a otras personas tal vez, pero nosotros como que somos los principales críticos de nuestra propia voz. La suma de todos estos elementos que les acabo de contar, el silencio, el ruido, la tecnología, la palabra, la música, eso es la suma de esos elementos, lo denominamos paisaje sonoro. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Bueno, en el chat no tenemos. También si se les va ocurriendo, la pueden poner ahí y yo la comunico en estos espacios. Listo. Hablemos entonces, continuemos entonces y hablemos sobre nuevos formatos radiofónicos. Yo les hablaba por ahí hace un ratico sobre unos clips. Vamos a hablar de qué son esos clips. Los clips radiofónicos resulta, pasa y acontece, como decía mi abuelita, y es que en los estudios de audiencias, los resultados que nos han dado esos estudios de audiencias en los últimos años es que los programas largos ya no tienen oyentes, que tanto ha cambiado la dinámica de la audiencia que muy poca gente tiene tiempo para sentarse a escuchar 3 horas un programa. Como antes, ¿no? Uno se levantaba a las 7 de la mañana y sintonizaba su emisora favorita y se quedaba, bueno, hacía otras cosas, pero mientras tanto estaba pendiente de lo que decían. Y antes de irse al colegio, durante el trayecto al trabajo, estaba ahí 1, 2 horas pendiente. Resulta que los estudios nos dicen que esos formatos largos ya están mandados a recoger. Porque lo que pasa es, básicamente, es que la dinámica de vida, la dinámica social, lo tiene usted enfrascado en una serie de actividades que usted no le puede dedicar 1 hora ni siquiera a sentarse a escuchar un programa. Primero, usted escucha radio como compañía haciendo el desayuno, haciendo un trabajo, haciendo otras actividades. Uno no se sienta ya a escuchar un programa durante 1 hora. Y si el programa dura 3 horas, usted alcanzó a estar 15, 20, media hora, 40 minutos como máximo, dicen los estudios. 40 minutos es una eternidad en radio. Y entonces se encontraron con la necesidad de empezar a hacer productos de mayor impacto. Y esos productos de mayor impacto, uno de esos productos de mayor impacto es el clip radial. Es un programa, es un microprograma, es corto, no supera los 4 minutos. Por ejemplo, en la radio en la que yo trabajo, nosotros no pasamos cuñas, somos una emisora del Estado, no pasamos cuñas comerciales. Lo que hacemos es que entre programa y programa pasamos unos 4 o 5 clics de 3, 4 minutos. Y así completamos nuestra sección entre programa y programa. Y son productos
supremamente estructurados, con unas lógicas bastante especiales, muy bien producidos, con paisajes sonoros, con musicalizaciones, son clips sonoros temáticos que son muy interesantes. Después les comparto algunos de esos productos que pueden llegar a ser muy enriquecedores para su conocimiento profesional y para sus parrillas también de programación. Este clip radial es un clip variado, debe ser corto, debe captar la atención del público desde el principio, ¿no? Desde el título debe ser un enganche total, y eso exige que el diseño del libreto sea muy dinámico y que los atraiga totalmente todo el tiempo. Los microprogramas, ya les decía, ¿no? Ya no hacemos programas de 1 hora ni siquiera. Un programa de 15 minutos ya es un reto. Bueno, y aparecen entonces esos microprogramas que van. El clip duraba hasta los 3 o 4 minutos. Cuando pasamos de los 4 minutos hasta los 10 o 15, ya los llamamos microprogramas. Y aparecen, sobre todo por allá, hacia el año 2001, 2002, eran un mecanismo de publicidad que se hacía a través de la radio, pero que después empezó a tomar fuerza porque los oyentes les gustaba mucho ese formato, que era relativamente corto y se especializaba en un tema y les decía toda la información de un tema en 15 minutos. Entonces era un reto para el libretista, era un reto para la producción, centrarse en esa única temática durante 15 minutos, ¿no? Especial, ahí no había nada de carreta. Ahí no hay nada de carreta y todo es a fondo, a profundidad, para aprovechar esos 15 minutos. Entonces se hace mucho más escuchable. Los microprogramas es un nuevo formato que tal vez algunos de ustedes conozcan, otros no, y que queremos llevarles para que ustedes puedan empezar a desarrollar también en sus medios de comunicación. Y vamos ahora con el Radio Future. Este es tal vez uno de los más, de las apuestas más importantes de la radio contemporánea. El Radio Future es el hijo del radioreportaje y el radioteatro. Imagínense ustedes por un segundo un documental tipo Discovery Channel, tipo National Geographic, pero en radio. Bueno, en donde se mezcla lo real con algunas cosas de ficción, en donde el paisaje sonoro es excesivamente exquisito, en donde se tienen entrevistas reales, verdaderas, en donde es un producto radiofónico que puede durar más o menos 30, 40 minutos, pero es de tal riqueza sonora que usted es totalmente impactante. Vamos a escuchar ahorita un fragmento de un Radio Future que quiero mostrarles. El Radio Future, digamos, es el formato de moda. El Radio Future termina siendo el gran reto de la radio moderna, en la medida en que sus oyentes reportan los más altos índices de sintonía frente a estos proyectos radiofónicos. Terminemos aquí y les muestro un breve momento del Radio Future. Esta importancia del Radio Future radica en la complejidad de la producción. Ya les digo, la recolección de paisaje sonoro es exquisita. Piensen por un momento ustedes cómo suena la plaza de su ciudad. ¿Cómo suena? ¿Cuál es el sonido de la iglesia de su ciudad? Piensen por un momento cómo suena el colegio, tal vez de sus hijos, o cómo sonaba el colegio en el que estudiaron ustedes. Muy poca gente se ha dado al trabajo, a la tarea, a la experiencia de recopilar esos paisajes sonoros. Y resulta que esos paisajes sonoros alimentan nuestros Radio Future y nos dan sentido de pertenencia y de leitmotiv y de reconocimiento con nuestros oyentes, porque en nuestro Radio Future ya lo sacamos del estudio, entonces ya el narrador, el locutor no está en estudio completamente insonorizado, allá silencio absoluto,
sino que le estamos jugando con el paisaje sonoro. Entonces, si estamos, lo que les decía hace un momento, si estamos hablando de iglesias, el sonido de la iglesia está de fondo. Si estamos hablando de mar, el sonido del mar está de fondo. Y entonces es como si nos transportáramos, ¿no? Es el gran reto de la radio, de sacar la radio del estudio y hacer una postproducción que me permita decirle al oyente, mire, en este momento estoy en el río, escúchenlo de fondo. Y esto hace que el oyente sienta que ese locutor, que ese productor de radio, ya no es un dios allá subido en un alto, sino que está participando de las mismas experiencias que yo he tenido o que tuve o que quiero tener. Va al mismo sitio, al mismo río donde yo voy, va a la misma plaza, a la misma calle. Entonces nos estamos igualando y le estamos dando un sentido de reconocimiento y de pertenencia. Y en la radio moderna, uno de los grandes retos es bajarnos nosotros los productores de radio, de dejar de ser esos dioses que a veces nos pintamos como más importantes que la noticia y ponernos en el mismo escalón de nuestros oyentes para que ellos no se nos sientan alejados y nos retribuyan, entre otras muchas cosas, con su sintonía. Voy a parar durante un segundo la presentación para dejarles escuchar una cosa. Pero quiero primero que veamos una imagen. Y ahí quiero que ustedes me cuenten un poco quién se imagina que puede vivir en esta habitación. Los escucho. ¿Vive tal vez una persona joven o una persona mayor? Quizás una persona mayor. Ok, perfecto. ¿Es una persona rica o pobre? Humilde. Humilde podría ser, ¿no? De pronto existe un multimillonario que viva así, tal vez. Uno nunca sabe. Pero por lo general en ese estereotipo no diría que es una persona humilde. Bueno, es una persona, ¿será que tiene un buen estado de salud o de pronto está un poco enferma? Yo lo digo por lo que hay en la mesa, ¿no? Lo que hay en la mesa, exactamente. Yo en la mesa veo como unos frasquitos, como un agua, como... Pues ahora, miren el piso. Es un piso de madera, que además no es que esté muy bien puesto, ¿no? Debe ser viejo. ¿Cómo sonará ese piso de madera? Si a ustedes les dicen, hagamos una producción basados en esta imagen, uno ya empieza a extraer, y es lo que queremos que ustedes empiecen a hacer con todas sus producciones, y es extraer de esas imágenes que ustedes capten los sonidos que puedan pertenecer a esas imágenes. Entonces, ¿qué sonidos podríamos ponerle? El sonido del piso. ¿Qué otro sonido? Tal vez la ventana, el viento moviendo la ventana. Bueno, hay un montón de sonidos que podríamos extraer y hagámoslo todavía un poquito más complejo. Veamos, por ejemplo, ¿será que la parte de afuera de esa habitación podría ser esta? ¿Qué sonidos podríamos rescatar de esa imagen de afuera de la casa? Aves. Claro, aquí tenemos un pajarito, entonces de fondo debe haber un pajarito. Por aquí hay un río, entonces debemos tener un río. Aquí hay una casita de perro, entonces hay que tener un perrito por allá en el fondo, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno hace cuando va a hacer un Radio Future o cuando va a hacer una producción radiofónica es imaginarse tomar una fotografía y extraer los sonidos de esa fotografía, ¿no? Vámonos entonces a esta producción. Veamos, esto es un trabajo multicanal. Cuéntenme por un segundo si escuchan el sonido de esta voz. Este es el placer, mi pueblo. Aquí los días... ¿La escucharon? Dígame que sí. Sí, claro. Listo, perfecto. Entonces, mucho mejor. Entonces,
Esto es lo que hacemos cuando hacemos un Radio Future. Esta es una escena de un Radio Future llamado Cambalaches. Esto pasa aquí, que se transmitió por muchas emisoras comunitarias de Colombia, que fue un éxito y que quiero traerles a ustedes hoy para que exploremos un poco este concepto de Radio Future y de producción sonora. Escuchemos por un segundo los solos locutor. Este es el narrador. Este es el placer, mi pueblo. Aquí los días parecen iguales. Nos despertamos todos los días, pero no todos los días estamos vivos. Estos son los actores. Y como en todas las historias, siempre hay una parte difícil y otra fácil y feliz. Pues bien, en esta segunda parte, a la que he llamado Juego Cruzado, vamos a conocer una experiencia alentadora en medio de tanto problema. Eso sí, no les aseguro que esta segunda parte sea el final feliz. Yo me llamo Lucía. ¿Lucía quién? Lucía nomás. Pero entonces, como esta señora era la que vivía en esa habitación que les acabo de mostrar, entonces empecemos a colocarle cosas. ¿Qué tal si le colocamos este sonido? Hay una calle por allá en el fondo. Si le mezclamos este sonido también. Hay unos pasos. ¿Qué tal este sonido también? Entonces, aquí tenemos mi narrador en la parte de arriba, en la parte de abajo, en el segundo canal tengo una actriz, en el segundo canal tengo un actor, luego tengo el paisaje, segundo paisaje y tengo 2 musicalizaciones, 4 musicalizaciones. Escuchémoslo completo y se dan cuenta cómo vamos sumándole cosas y va a ser mucho más rico escucharlo. Este es el placer, mi pueblo. Aquí los días parecen iguales. Nos despertamos todos los días, pero no todos los días estamos vivos. Y como en todas las historias, siempre hay una parte difícil y otra fácil y feliz. Pues bien, en esta segunda parte, a la que he llamado Juego Cruzado, vamos a conocer una experiencia alentadora en medio de tanto problema. Eso sí, no les aseguro que esta segunda parte sea el final feliz. Yo me llamo Lucía. ¿Lucía quién? Lucía nomás. Así nomás. Mi apellido no importa. ¿Cómo llegó aquí? Ay, yo no llegué, me trajeron hace 53 años. Un tío y mi mamá. ¿Cómo se siente aquí en el pueblo? Mal, triste, pero a todo el mundo hay que demostrar que uno está bien. Si usted se queja, aquí nadie lo va a escuchar. Y si lo llegan a escuchar, pues lo callan y ya. Por estos días las cosas están difíciles aquí en El Placer. La situación económica está muy mal y doña Ninfa no ha logrado levantar cabeza desde la desaparición de su esposo. Pero, ¿qué es lo que más le produce esa tristeza que tiene? Todo. Yo me siento triste porque este pueblo no le importa a nadie. Por aquí pasa mucha gente. Compran, venden, se van. Muchos vienen buscando problemas, buscando plata. Pero después se va todo el mundo y no queda nada. Usted vive de la costura, ¿cierto? Sí. Yo coso para el colegio. A veces los vecinos vienen a que les arregle el pantalón, la falda de la señora. ¿Y qué más cose? Pues ropa. Sí, pero por ahí dicen que usted también cose otras cosas, otra ropa. Mire, por aquí dicen muchas cosas, pero uno no debe repetirlas porque el que habla mucho, pues le va mal. Ya le dije, coso los uniformes del colegio. Hasta aquí llega este documental llamado Ganar y Perder, la historia de Camilo. Esta historia la hice basado en los testimonios reales de los habitantes del Placer.
Cuando terminé la investigación no sabía bien si estaba hablando de un pueblo pequeño en el sur del departamento del Putumayo o de cualquier pueblo de Colombia cuya historia pertenece a la misma historia difícil de nuestro país. Estos son los cambalaches que pasan en mi país. No son rumores ni cuentos, esto es lo que pasa aquí. Hay gente que siembra esperanzas en medio de un mundo de miedo y dolor, que vive y trabaja con fuerza para construir un futuro mejor. Estos son los cambalaches que se ven en mi país. No son rumores ni cuentos, esto es lo que pasa aquí. Cambalaches, esto pasa aquí. Bueno, esto que ustedes acaban de escuchar es una escena, como ya lo vieron y se los dije, un Radio Future llamado Cambalache. Se dieron cuenta de la riqueza sonora, se dieron cuenta de la cantidad de efectos, se dieron cuenta el papel de la música. Ese es el resultado de todo lo que yo les acabo de contar sobre el manejo del paisaje sonoro. Esto es, digamos, a modo rápido, lo que quería contarles y mostrarles frente la materialización de lo que les venía presentando cuando hablábamos del Radio Future y de la suma de todo esto en materia de producción radiofónica. Bueno, la radio de hoy es una radio que no se queda en una emisión. Cuando ustedes hacen un programa de radio, la radio antigua tenía una gran dificultad, una gran tristeza. Es que ustedes se mataban haciendo un programa de radio. Es decir, los procesos de un programa de radio es preproducción, producción, postproducción, emisión al aire, ¿no? Y resulta que ustedes hacían una investigación, una muy buena musicalización, o sea, unos invitados increíbles. Emitían el programa y de pronto me escucharon 10, 20, 30. Listo, hay que comenzar con el siguiente. Y así todos los días o cada semana o cada 15 días cuando hicieran su programa. Y de alguna manera, se perdía muchas posibilidades de que esto pudiera llegar a muchos otros públicos. En ese orden de ideas se generó una dinámica en la radio moderna que se denominó la transmedialidad de la radio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transmedialidad? Es la posibilidad de que todos esos insumos que utilizamos para hacer el programa de radio pueda ser llevado a otras plataformas. Es decir, ese libreto que usted hizo, lo reconstruimos levemente y es un artículo, perfectamente es un artículo para un blog. Esas entrevistas que ustedes hicieron, las cortamos, les hacemos una locución pequeña y es un clip radiofónico. Ese programa completo lo recortamos, lo modificamos, lo actualizamos y puede ser un excelente podcast. Es decir, mi programa de radio que antes terminaba cuando se hacía la emisión al aire, ahora es cuando comienza el trabajo. Ya no se termina la voz cuando el productor nos dice, listo, salimos del aire. Hay uno respiraba y decía, listo, terminó, comencemos con el otro. No, ahora es respiramos y comenzamos a difundir esto que acabamos de hacer. La transmedialidad de la radio nos permite llegar a muchos más oyentes, ya no a través de esa emisora, ya no a través de la reemisión, sino a través de convertir eso que acabamos de hacer, convertirlo en otros subproductos para distribuir a través de redes sociales, a través de blogs, a través de podcasts, a través de clips radiofónicos y a través de Radio Futures. ¿Listo? Que vamos a transmitir a través de internet o a través de la misma frecuencia o a convertirlo en artículos de prensa o de revista. Hay un insumo importante que en muchos sitios se está desperdiciando. Tenemos a veces unas entrevistas impresionantes en nuestra emisora y si la transcribimos es un excelente artículo de entrevista para nuestro periódico.
Bueno, entonces ahí comienza, basados en lo que hicimos en el programa radio, comienza una labor de transmedialidad. Hablemos un poco ahora sobre locución. Bueno, estamos ya a 20 minutos de cerrar el taller. Voy a acelerar un poco y quiero contarles un poco sobre tips de locución y expresión corporal y verbal. Y quiero comenzar por lo que dice abajo del título. Los locutores de ayer no son los locutores de hoy. Los locutores de ayer eran esas personas que tenían una voz perfecta, con un libreto al frente, pero les quitábamos el libreto y no sabían dónde estaban parados. Los locutores de hoy son personas que han cultivado su voz, que han ejercitado su voz, que practican todos los días, pero que además de eso tienen muchas cosas en su cabeza que nos permiten, a través de su bagaje, confiar en unas excelentes entrevistas. Ya no necesitan tanto de un libreto, más bien de un guión, mucho más corto y de unos pequeños tips que les puedan ayudar a conducir un programa. Los locutores de ayer eran personajes que tenían una voz perfecta, estupenda, bien medida, excelente respiración. Y los locutores de hoy son locutores que pueden o no tener esas mismas características, pero que han encontrado en su voz una herramienta de trabajo acorde a unas ciertas necesidades. Entonces, ¿a dónde vamos? Lo primero, y se los decía hace un ratico, no existen voces malas. Todas las voces son buenas para radio. A mí a un compañero de locución, un profesor le decía de manera jocosa: tú tienes una voz muy buena para trabajar en una estación de gasolina. No, ahora ya no. Ya no solamente se puede trabajar en una estación de radio de gasolina. Las voces de hoy, si yo sé manejar mi voz, si yo sé lo que puedo hacer, hasta dónde puedo llegar con mi voz, y me especializo en un estilo y trato de practicar ese estilo, es una voz que sirve para uno de los muchos géneros o estilos de la radio de hoy. No hay voces malas, hay voces que se pueden arreglar, voces que se pueden trabajar, porque lo más importante ya no es la voz en sí, lo más importante es lo que hay detrás de esa voz, el conocimiento que tenga esa voz. Resulta que la voz es una extensión del cuerpo. Y ustedes me estarán haciendo caras en este momento. ¿Cómo así que la voz es una extensión del cuerpo? Sí, señores. ¿En qué medida la voz es una extensión del cuerpo? Si ustedes ven nuestra imagen que tenemos ahí en esa diapositiva, esa es la forma en que ustedes nunca se deben sentar frente a un micrófono. Bueno, además, es más, si pueden hacer una locución de pie, maravilloso. Una locución en ese estilo, sentados, ahí estamos primero comprimiendo mis pulmones. Ahí tengo, segundo, estoy excesivamente cerca de mi micrófono. Tercero, tengo el computador en una posición que me va a generar ruido en mi micrófono. Cuarto, no tengo los pies lo suficientemente bien posicionados en los dos pies sobre el piso, lo cual me va a generar cierta inseguridad a la hora de hacer mi locución. La voz es una extensión del cuerpo en la medida en que, según la comodidad que tenga mi cuerpo, de esa misma manera va a salir, voy a proyectar mi voz. Entre más cómodo estoy, una que otra emisora ahora se ha inventado ponerle cámaras a los estudios, pero ahí por lo general uno trata de no ponerle, porque sigue siendo radio. Entonces, si le ponemos cámaras, ya nos pasamos a otro medio de comunicación. Entonces, usted se puede poner lo más cómodo posible dentro de la cabina. Un pantalón más suelto, una camisa más suelta, una blusa más suelta, una camiseta más suelta, que le permite a ustedes comodidad. Bueno, y esa comodidad se va a ver reflejada en su locución. La sonrisa se va a ver reflejada. Intenten sonreír cuando estén locutando y van a sentir ese gran cambio. Siempre ustedes van a tener la obligatoriedad de hacer un calentamiento cuando van a hacer una presentación, y no me estoy refiriendo necesariamente a una presentación cuando estén haciendo una locución, sino cada vez que vayan a hacer una presentación, una exposición en la universidad, en el colegio, frente a la reunión de padres, qué sé yo. Siempre uno debe calentar su voz, calentar su respiración, todo su aparato fonador,
es como cuando uno va a un gimnasio, ¿no? Cuando uno va a un gimnasio necesita hacer un precalentamiento y un calentamiento para no irse a lesionar. Con la voz es exactamente lo mismo, porque la voz es una extensión del cuerpo. Y ahí abajo tengo un pequeño tip que dice la batuta. Y es un tip que ustedes deben aprenderse cuando estén haciendo una locución. Resulta, ustedes han visto a un director de orquesta. El director de orquesta tiene un palito que llama la batuta. Y esa batuta le sirve para dirigir la orquesta. Esa batuta, a quien dirige ese palito, quiere decir que debe entrar según la altura, según la intensidad, según el movimiento de esa batuta. Sus músicos entran a tocar, entran de manera rápida, de manera sostenida, entran levemente, todos esos tienen unos nombres especializados que no los quiero complicar ahorita, pero esa batuta a donde quiero llegar es que es la que ordena a la orquesta qué debe hacer. Resulta que su voz y su cuerpo es una orquesta y ustedes también tienen una batuta. Esa batuta es su mano. Y deben acostumbrarse que cuando están haciendo una locución, el movimiento de la mano, de esa batuta, va a ayudarles a hacer que esa locución sea mucho más deliciosa, mucho más rica, mucho más expresiva. Tips de locución y expresión corporal y verbal. Locutores de ayer no son los locutores de hoy. No hay voces malas. La voz como extensión del cuerpo, la batuta. Capacidad respiratoria debe ejercitarse. Donde yo voy moviendo, si yo voy subiendo la mano, mi voz sube. La capacidad respiratoria, si yo bajo la mano, debe ejercitarse. Y así es como hacen los locutores de Nat Geo de Discovery. Ellos hacen de su mano una batuta y van llevando esa cadencia. Van subiendo, van bajando o van haciendo una linealidad de la locución que hace que es una ayuda. Esta mano, llevar la mano ayudando, guiando a mi voz, es una ayuda. ¿Listo? Entonces es importantísimo que ustedes empiecen a apropiarse de esas posibilidades que tenemos para mejorar nuestra expresión y nuestra locución. Hablemos de la necesidad de buscar un estilo. Como ya decíamos, una locución, un locutor, no existen locutores malos, no existen voces malas, sino la necesidad de encontrar un estilo. Usted puede ser bueno para leer noticias, usted puede ser bueno para hacer cuñas institucionales. Yo personalmente, a mí me gusta personalmente hacer locuciones institucionales. Creo que mi voz me desenvuelvo mucho mejor en ella, me siento mucho más cómodo y si yo no me siento haciendo cómodo una locución, pues la locución no va a salir bien. Busquen un estilo. Descubran a través de la experimentación en dónde se sienten cómodos, en qué parte de la locución se sienten cómodos y bueno, en general en qué parte de los papeles de la radio se sienten cómodos. Si usted se siente presionado a entrar a cabina, pues no entra a cabina. En cabina necesitamos gente que se desenvuelva con la mayor tranquilidad. Existen otros papeles en la radio como el investigador, el entrevistador, el musicalizador, el productor. Bueno, hay una cantidad de papeles dentro de la radio en las cuales usted puede desenvolverse que no necesariamente tengan que ser dentro de cabina. La radio no solamente está hecha para los locutores, no hay muchas otras posiciones, otros papeles, otros trabajos a la hora de hacer radio que también son igual de importantes y en los cuales uno tal vez se sienta un poco más cómodo. A mí me gusta mucho estar detrás de en la producción general. Si me siento muy bueno ahí, aunque cuando me toca entrar a cabina, bueno, le hacemos. Pero feliz no me hace entrar a cabina. Y conozco mucha gente que no es feliz en cabina, que lo hacen bien a pesar de que no les brinda una total felicidad y que se sienten mejor en otras posiciones, en otros papeles, en otros trabajos de lo que es la realización cotidiana de la radio. Recuerden algo y es la respiración profunda, sostenida y diafragmática. ¿A qué me refiero con profunda? Aquí quiero que hagan un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que respiren profundo. Cuando yo diga ya, respiren profundo. ¿Listo? 1, 2, 3, ya. Respiren profundo y sostengan la respiración.
Listo, suéltenlo. Perfecto. Vamos a hacerlo de nuevo. Pongan su mano sobre su estómago. Respiren profundo, ya. Sosténganlo. No lo suelten. Ahora suéltenlo. Listo. ¿Alguno de ustedes al respirar el estómago lo metieron? ¿Sintieron que su mano iba hacia adentro de su cuerpo? Al 80% de las personas que les decimos hagan una respiración profunda, lo primero que hacemos es meter el estómago. Y ese es nuestro primer gran error. Porque resulta que uno cuando va a respirar para locución debe ampliar su capacidad diafragmática. Entonces no debe meter el estómago hacia adentro, sino todo lo contrario, sacar un poco el estómago. Vamos a respirar de nuevo, sacando el estómago y desen cuenta cómo les va a entrar un poco más de aire. ¿Listo? Entonces, cuando diga ya, respiran profundo, pero saquen el estómago. ¿Listo? A la 1, a las 2, a las 3, respiran profundo. Saquen su estómago, sosténganlo, pueden soltarlo ya. Entró un poco más de aire, ¿verdad? Cuando el ser humano nace perfecto, un bebé respira perfecto, pero con el paso del tiempo uno va cogiendo ciertos vicios, ciertas mañas, ciertas manías como esa que le dicen a uno respire y uno mete el estómago y está reduciendo su capacidad de respiración. Entonces, lo primero que hay que hacer es reacondicionar ese tipo de cosas y reconocerlas y empezar a respirar de una manera correcta. Entonces, la respiración correcta es sacando un poquito más su estómago. La respiración sostenida. Hablamos de una respiración profunda, sostenida y diafragmática. Hablemos ahora de la sostenida. Esta respiración sostenida se refiere a la capacidad que ustedes deben tener para sostener el aire dentro de su estómago, dentro de sus pulmones, dentro de su diafragma. Es que uno no respira con el estómago. Los pulmones están un poco más arriba. Entonces debemos liberar y llenar los pulmones en el diafragma, en la parte de arriba. ¿Listo? Y tener la capacidad de sostenerla. Vamos a hacer un breve ejercicio y es sostengamos la respiración 20 segundos, a ver cómo nos va sosteniendo la respiración 20 segundos. ¿Listo? Cuando yo les diga respiran profundos y yo les voy contando de 1 a 20 a ver qué tan difícil fue llegar hasta 20. Listo, va. Adentro, respiren profundo. Sosténganlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Suéltenlo. ¿Qué tan difícil fue para algunos? Se supone que un buen locutor que una persona normal, con un estado físico relativamente normal, debe llegar mínimo a 30 o 40 segundos, sosteniendo esa respiración. Un muy buen estado físico los debería llevar mínimo a 50 y un buen locutor debería llegar mínimo a 60 segundos sosteniendo la respiración. Eso es entonces el otro ejercicio y les decía, como cuando uno va al gimnasio, uno no llega a levantarse 3 toneladas, 20 kilos el primer día de gimnasio. Es un proceso. Entonces, el trabajo que ustedes tienen es empezar a trabajar en su respiración sostenida y empezar todos los días a respirar profundo y a sostenerlo. Primero 10 segundos, luego 20, cosa que en 3 meses ustedes, sus pulmones ya están acostumbrados a sostener esa respiración, a aguantar la respiración y puedan llegar fácilmente a 60. Para un locutor es importantísimo sostener y dosificar eso porque eso es lo que nos permite mantener la locución de párrafos largos. ¿Listo? Entonces, eso hay que corregirlo. Y la diafragmática, la respiración diafragmática es lo que les decía hace unos instantes. Ustedes deben pararse derechos y no respirar con la parte baja llevando el aire a la parte baja de sus pulmones, sino a la parte de arriba, ¿no? Respiración profunda, sostenida y en mi diafragma, en la parte de arriba. Listo. Otro tip importante es improvisación. La improvisación no se improvisa.
La improvisación es el resultado del bagaje que ustedes tengan, de su conocimiento, de los libros que han leído, de las películas que han visto, del cine que han visto, de los periódicos que han leído, de lo informados que están. Cuando ustedes tienen que improvisar, esa improvisación no es que al momento les llegó la cabeza, se les abrió el disco duro y ¡oh!, me llegaron un montón de ideas. No, la improvisación es el resultado de todo lo que ustedes han vivido y pueden sacarlo en ese momento. Entonces, un locutor es una persona que debe estar muy bien informada. No es el locutor de antes que tenía un libreto y que le quitaban el libreto y no sabía dónde estaba parado. No es un locutor que si le quitan el libreto sabe dar contexto. Ya leyó el libreto, ya se lo aprendió, ya aparte de eso vio los noticieros, aparte de eso ya leyó los periódicos, aparte de eso está informado, ya ha hecho muchas entrevistas, entonces ya tiene un contexto de la noticia. La improvisación no se improvisa, es el resultado de todo el conocimiento que usted pueda tener. Y la expresión corporal es importantísima en el desarrollo personal y profesional. Esto no es solamente para ser buen locutor. Esto es para ser un excelente profesional y para tener una correcta exposición y aprender la manera correcta de expresarse en cualquier momento. Pasamos ahí, estamos dando una carrera de comunicación en 1 hora y media, 2 horas. Les queda a ustedes la tarea de ir investigando un poco más, de ir aprendiendo y ir practicando. Entonces, practiquen con los ejercicios de locución, practiquen con la respiración, practiquen con la forma en que están posicionando el aire dentro de sus pulmones y seguramente en un par de meses, si lo hacen juiciosamente todos los días, van a tener la posibilidad de mejorar sus lecturas. Lean mucho en voz alta. Es importantísimo eso. Hablemos ahora rápidamente del podcast. La radio ha cambiado tanto.